Gracias a Dios podemos nuevamente por este medio exponer las Escrituras y alimentarnos espiritualmente. Y en este domingo vamos a continuar con el tema Quiero que Cristo me enseñe. El domingo pasado hemos tratado el asunto de los padres. Y hoy quiero que veamos el tema ¿qué habla Jesús en cuanto a los niños? Y necesitamos prestar atención. Abran sus Biblias en Mateo 19, vamos a ver versículo 13 al 15, y quiero que prestemos atención a la lectura. ¿Por qué? Quiero que prestemos atención a la lectura, porque voy a hacerles notar algunas hermanos, algunas personas utilizan y cambian una palabra muy importante dentro del texto, así que vamos a tratar de mirar. Mateo capítulo 19, versículos 13, 14 y 15 dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este mismo texto, en lo que se le dice términos paralelos en la interpretación de las Escrituras, en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, el versículo 14 utiliza una palabra clave que es tales. Y este mismo texto se repite en capítulo 18 del libro de Lucas, versículos 15 al 17, y en el versículo 16 se repite este término tales. Muchos, y yo tengo que decir que yo mismo he repetido el texto y lo he hecho mal, y he cambiado el término tales por ellos. Y quiero que notemos algunas cosas de este texto. ¿Qué dijo, qué nos dio, qué nos enseñó Jesús al respecto de esto? Necesito ser muy explicativo y lo voy a hacer en breve para que todos podamos entenderlo. Primero, yo debo notar la consideración que esta acción de los niños fue una administración personal que Dios hizo entre medio de la multitud a los niños. En este tiempo, ardua tarea y menuda tarea le dan los niños a sus padres por el encierro. Algunos dicen están aburridos. Y eso es que en su capacidad no pueden recrearse o entretenerse. Los padres tienen que instruir a los niños. Y eso significa que ahora se están dando cuenta del valor de los maestros que enseñan correctamente a los chicos. Y les mandan toda la tarea por el celular y ven y la cantidad de cosas que hacen. Eso significa que realmente estamos descubriendo los valores que no le dábamos importancia. Algunos hablan del genio de los niños. Algunos padres han descubierto el carácter, sea bueno o sea malo, su vocabulario, sus valores, y a través de eso se descubren a sí mismos. Porque tenemos que reconocer, los niños salen por genética a sus padres. Si tiene mal genio, alguno de los dos padres lo tiene. Si tiene una buena actitud, alguno de los dos padres lo tiene. Y eso tenemos que tener nosotros la seguridad, los valores. Entonces, necesito mostrarle a ustedes la escena para que entendamos la enseñanza.
Según capítulo 19, el versículo 1, es muy interesante que dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Ahora, esto significa, él estaba en el norte, en su provincia romana de Galilea, y ahora se traslada a Judea, pero del otro lado del Jordán, que eran antiguos territorio que pertenecían a la tribu de Rubén, y que a través de los periodos de la historia, algunos, David lo mantuvo, Salomón lo mantuvo, algunos de los otros reyes los perdieron, pero fueron asignados nuevamente en el periodo de los romanos. Así que tengamos esto en mente: él estaba del otro lado del Jordán y todavía se consideraba regiones de Judea. El versículo 3 del capítulo 19 dice que le seguía una gran multitud. Desde el versículo 4 al versículo 12 no es algo que necesitemos, simplemente quiero que sepan que él tuvo una disertación con religiosos. Se menciona a los fariseos que estuvieron allí. Pero ahora, en el versículo 13, y ahí es donde yo quiero mostrarles la escena, una gran multitud que estaban siguiendo al Señor, y dice: y fueron presentados unos niños. La pregunta aquí es: ¿quién los trajo? Es una interesante pregunta. La segunda de las cosas es que el versículo revela que hicieron una petición. Y esto es un deseo del corazón. Era un buen deseo. Bueno, la pregunta es: ¿quién pidió? Y la tercera cosa que vemos en el versículo 13 es que los discípulos los reprendieron. Ahora, ¿los discípulos reprendieron a los niños? ¿A quiénes reprendieron? A los padres. Así que fueron esos padres que trajeron a sus niños con un buen deseo, que fueron reprendidos por los discípulos. Y eso simplemente tenía el significado de que el Señor dijo que se lo estaban impidiendo. ¿Me pueden seguir? Ahora, ¿entienden quién trajo a los niños? Los padres. ¿Quién pidió que fueran vistos por Jesús? Los padres. Era un buen deseo. ¿Quién? Entonces, ¿a quiénes reprendieron los discípulos? A los padres. No lo iban a hacer a los niños. Ahora, estaban los padres llevando a los niños a Jesús. Entonces, en el versículo 14, y esta es la enseñanza plena que nosotros debemos tener, dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿se dan cuenta que el término que utilizó es de los tales? No dijo de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y quiero que esto veamos y entendamos por qué a veces hacemos o enseñamos las cosas en forma incorrecta. Es porque no miramos los términos y entendemos claramente. Quiero que observen nuevamente: el Señor Jesús está diciendo: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, necesitamos entender el término tales y también entender un poquito rápidamente lo que es el reino de los cielos. La primera consideración es que cuando él está pronunciando esto de los niños, el judío
conocía y entendía de que los niños era considerado entre la edad de 0 a 12 años, porque después de lo que se denomina, aún hoy se practica el Mishpat, pasa a ser jóvenes hasta los 30 años. Consideremos eso. Entonces, estos niños eran menores de 12 años y el término se entendía como tal. Ahora, el término tales es un término condicionante. No usó el término o el pronombre personal ellos. No dijo de ellos, que es mucho de lo que a veces escuchamos el versículo o vemos algunos versículos escritos con este término ellos. No está usando el pronombre personal ellos. No está usando eso, que sería la tercera persona del plural. No está hablando de eso en los pronombres personales. Está hablando de los tales. Esa es una condición. Y eso significaba que bajo la misma condición de estos niños debía pasar con los otros niños. Ahora recuerden, ¿quiénes trajeron a los niños a Jesús? Sus padres. Esa es la condición. Por eso utilizó el término tales. El reino de los cielos. Y para que nosotros entendamos, en el reino de los cielos, Juan el Bautista, en capítulo 3 del libro de Mateo, él salió arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando lo usó el mismo Señor Jesucristo en capítulo 4, el versículo 17, también decía que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso también debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 utiliza esta manera de expresar, versículo 9 al 13, que nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y eso estaba referido al mismo Señor Jesucristo. Entonces, para entrar en el reino de los cielos requería el arrepentimiento. Aún para los niños, en su conocimiento del bien y del mal, desde ese entonces les es requerido el arrepentimiento para que puedan entrar en el reino de los cielos. Personalmente creo que todos los niños de 0 a ese tiempo en que descubren y conocen y reconocen el bien y el mal, están protegidos por Dios, y si les toca partir de esta tierra van a la presencia de Dios. También reconozco que Dios ha provisto lamentablemente para aquellos niños que han tenido problemas mentales y han desarrollado una vida bajo esa condición, están protegidos por Dios. Pero déjenme mostrarles algo más. Eso significaba realmente que el Señor Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros, el que descendió de los cielos. Es muy interesante que en Mateo capítulo 13 la mayoría de las parábolas que allí el mismo Señor Jesús relata comienzan con el reino de los cielos, es semejante a o como a esta condición o a tal situación. Entonces, nosotros necesitamos entender cuál era el hecho de los tales. Esa significaba la condición. Los padres trajeron a los niños a Jesús. ¿Qué quiero decirle esto a los padres? A veces los padres lo dejan la instrucción y la enseñanza en la escuela. Quiero decirle que las escuelas tienen que darle el conocimiento. Los números, las letras, la matemática, todo lo que uno, la historia, la geografía, pero los valores deben ser dados entonces por los padres. Era como estos padres que trajeron a los niños a
nuestro Señor Jesús. Los judíos conocían lo que era la enseñanza y la instrucción. Fíjense lo que dice en Deuteronomio, capítulo 6. En el verso 4 comienza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que estaba transmitiéndolo? Esta es la idea de ese término tales, de la condición. Los padres trayendo a los niños a Jesús. Si tienes hijos, tienes el más alto privilegio dado por Dios. Y ese tremendo privilegio es que tú mismo le enseñes de Dios a tus hijos. Le hables de Cristo y aún lo puedas guiar a los pies de Cristo. No hay bendición más grande. Quiero también señalarles, para que entendamos, Jesús puso a un niño como ejemplo. En Mateo 11:25 dijo que si no nos hacemos como niños, es por su simpleza de fe. Nosotros le decimos algo a un niño y él sale a decirle que nosotros le dijimos que vamos a hacer algo por ellos, sea pequeño o grande. Tiene una fe simple. En Mateo 18, versículos 2 al 6, lo pone al niño como ejemplo y lo da como una dura advertencia, en la cual dice que si alguno hace tropezar a un niño, mejor le sería. Así que no solamente el Señor nos dijo que deberíamos nosotros guiar a nuestros hijos a Él y llevarlos a Cristo, sino también la dura advertencia que si nosotros le hacemos tropezar, las consecuencias serán sobre nuestras vidas. Me gustaría que comprendiéramos ahora el texto que el Espíritu Santo lo hizo escribir al apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, en el versículo 4, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, el Espíritu que guió a Cristo es el mismo que le dijo al apóstol Pablo que escribiera ese texto. Ahora, ¿cómo es la responsabilidad de los padres? ¿Qué es la responsabilidad de los padres? No provocar a ira a vuestros hijos. O sea, ¿por qué pasa esa situación? Sí, me dirán, bueno, los chicos, sí, entiendo. Pero los hijos son un reflejo de lo que los padres son. No hay otra manera de que lo podamos entender. Así que los padres debemos aceptar la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Jesús. Esa es la condición. Tales, como tales, en Cristo, el reino de los cielos se ha acercado y el reino requiere arrepentimiento. Ahora, ¿dónde se produce la ira? Bueno, en las contraposiciones. Mamá dice que sí, papá dice que no. ¿En dónde se produce la ira? Cuando nosotros, como padres, prometemos algo y no lo cumplimos. Sí, entiendo. No siempre sucede con las cosas como queremos y a veces las cosas que se oponen llegamos a un punto en que no podemos llevar a cabo, pero tenemos que hablar y decirles la razón por la cual no hemos podido hacer eso.
pero también se nos está diciendo que debemos criarlos. Eso significa, mientras vayan creciendo, mostrarles la disciplina. Y la disciplina habla de 3 áreas importantes de los padres hacia los niños. La primera área es enseñanza. Tú no puedes disciplinar a alguien si no le has enseñado. Este plato va aquí. Tú tienes que levantarte y hacerte tu cama. Tienes que barrer tu cuarto. Y bueno, te van a preguntar por qué. Y decirles, eso es enseñanza. También la Biblia nos enseña que no solamente debemos enseñarle, debemos entender que van a errarle a lo que nosotros decimos. Entonces, exhortarlos a hacer lo correcto. Yo te enseñé cómo debías hacerlo. Te dije que esto es lo que deberías hacer. Entonces, esto es importante que lo llevemos a cabo. Pero también la Biblia nos dice y nos enseña acerca de la verdadera disciplina. Enseñanza, exhortación, corrección, disciplina física. Estas áreas son importantes para que la aplicación correcta de ellas sea la instrucción bíblica dada por Dios. Y la palabra amonestación, que es la palabra corrección, significa es la instrucción dada por el Señor a nosotros de que debemos enseñarlos e instruirlos con la Biblia. Y decírselo, lo que pasó en nuestras vidas de la salvación, decírselo a nuestros hijos. Y leer la Biblia con nuestros hijos y mostrarle con nuestros hijos. Entonces, esa es la manera de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros queremos. Así que, estimados hermanos, ¿qué me enseñó Jesús? Primeramente, que el reino de los cielos será de los niños, de los tales que sus padres lo guíen a Cristo. Y no se los impidáis. He tenido el privilegio de, en vez de mis padres guiarme a mí con oración, yo pude ser ejemplo de mis padres. Pero doy gracias a Dios que en el principio no nos impidieron llegar y conocer a Cristo como Salvador personal. Hay muchos que no lo dejan. Entonces, tengamos esto en condición para enseñarnos. Ahora les voy a dar la parte más difícil. Simplemente para decirles, queridos padres, somos los responsables de educar. Eso significa enseñar valores y guiar a Cristo a nuestros hijos. No es la responsabilidad de la escuela, ni es la responsabilidad de la iglesia. Aunque la iglesia lo hace. Es la responsabilidad de los padres. ¿Por qué los padres deben llevar a sus hijos a Cristo? Bueno, los niños de aquel entonces, de la escena, el Señor Jesucristo puso sus manos sobre ellos. En un sentido, eso habló de su amor, de su perdón y la salvación. Y es muy interesante que dice que el Señor los bendijo y se fue de allí. Ya tal vez a esos niños no los volvería a ver. Pero eso fue lo que hizo el Señor. En realidad, estimados hermanos, no es que dijo que el reino de los cielos les pertenecía.
sino que los padres debían llevar a sus hijos a Cristo, porque en la condición del arrepentimiento, el reino de los cielos sería de ellos. El Señor quiere darles vida eterna, pero la responsabilidad maravillosa se la dio a sus padres. Hermanos, Dios los bendiga y espero que Jesús te haya enseñado.